En los países nórdicos se narran leyendas sobre barcos perdidos que llegaron hasta el interior de la Tierra Hueca, donde según cuentan, la tierra es exuberante, las plantas y los animales son de gran tamaño, existe un sol interior que no se apaga nunca y está habitada por gigantes amistosos de entre 3,5 a 3,7 metros de altura. Una de estas historias fue recogida por Willis George Emerson, novelista norteamericano, periodista, abogado y político, nacido en el año 1856. En su libro Viaje al interior de la Tierra, relata la historia ocurrida en el año 1908, según él verdadera, de un marinero noruego llamado Olaf Hansen, que navegó a través de una entrada al interior de la Tierra en el Polo Norte. Una historia similar fue recogida por el Dr. Raymond Bernard en su libro La Tierra Hueca. Lo curioso de todas estas historias es que sus relatos son muy parecidos, pero no son las únicas. Existen otras narraciones que guardan una gran similitud con la de los países nórdicos, como la que cuenta en la tribu de los macuchis. Los macuchis son indígenas de la selva amazónica, en Brasil. En aquella época no pudieron tener conocimiento de las historias de los países nórdicos dada la enorme distancia que les separa, y esto no deja de causarnos un gran asombro. Cuentan los últimos macuchis que hasta el año 1907 entraban por una caverna y andaban entre 13 y 15 días hasta llegar al interior de la Tierra. Allí, del otro lado del mundo, viven los hombres grandes, que miden entre 3 y 3,5 metros. Son muy buenos, pero hay que respetar sus indicaciones. Los macuchis debían custodiar la entrada de la caverna para que no pasara nadie. Cuando el viento del túnel empezaba a soplar hacia afuera, podían descender las escaleras, que medían 82 centímetros de altura. Al tercer día terminaban las escaleras y dejaban allí las antorchas, porque esa zona estaba iluminada por unas luces tan grandes como sandías. Atravesaban 5 lugares en medio de unas cavidades enormes, cuyo techo era imposible de ver. En una de las salas había 4 luces como soles. En este sector crecían algunos árboles como nogales, mangos y plataneras. Esa sala tendría unos 10 kilómetros cuadrados de superficie transitable y llena de vegetales. Otros sectores eran inaccesibles y muy peligrosos, con piedra hirviendo, así como unos arroyos de mercurio. Al pasar estas 5 cavidades en un punto situado más allá del medio camino, debían agarrarse a las paredes porque cada vez había menos gravedad. Aun con viento a favor, ya en el 7º u 8º día de marcha, llegaban a la zona donde todo vuela, es decir, no tenían gravedad, porque se encontraban en el punto medio de la corteza terrestre. A veces el viento era muy fuerte, y en vez de utilizar las paredes para impulsarse, se agarraban a ellas para frenarse y no ser golpeados. La travesía sin gravedad duraba entre un día y hasta día y medio. Luego seguían un camino lleno de arroyos con aguas muy frías que atravesaban la caverna y entraban a una sala mayor que las anteriores, donde había unas cosas brillantes de forma similar a los panales de abejas de unos 10 metros de diámetro. Los viajeros iban recobrando el peso, pero no llegaban a recobrarlo totalmente porque aparecían en la Tierra del otro lado, donde todo es un poco más liviano, el sol es rojo y siempre es de día, sin noche, ni estrellas ni luna. Allí permanecían unos días, disfrutando de las playas cercanas, volviéndose cada vez más jóvenes, al igual que Apolo, que iba al Olimpo a rejuvenecerse. Los gigantes que habitaban este lugar les daban peces enormes, cuya carne no se descomponía hasta 2 o 3 meses después de haber sido pescados. Volvían cargados de manzanas más grandes que una cabeza y uvas del tamaño de un puño, además de mucha energía corporal, y acompañados de algunos gigantes que les ayudaban con el enorme peso que llevaban. El viaje de vuelta se iniciaba con viento a favor, para volver a tenerlo a favor también en la última etapa, al subir los 3 últimos días por las escaleras, cuyos restos existen todavía. La creencia o conocimiento de los macuchis es que si respetaban las reglas de los gigantes, al morir nacerían entre ellos, dentro de la Tierra Hueca. Cuentan que algunos macuchis no morían, sino que se transformaban en casi gigantes y se quedaban en el interior. En el año 1907 llegaron 3 exploradores ingleses buscando diamantes en nombre de su reina. Uno de los macuchis autorizados a ir al centro de la Tierra cometió la terrible imprudencia de violar el secreto e indicó el lugar de entrada a los ingleses.
Uno de ellos envió una carta a su majestad que decía: en las arenas de las playas interiores abunda el diamante, al igual que en algunos enormes bloques carboníferos de antiguos calderos volcánicos que hoy son justamente esos túneles hacia el interior del mundo. Los 3 extranjeros entraron, pero no regresaron jamás. En vez de ellos, salieron los gigantes, que se enfadaron con los macuchis y les prohibieron el ingreso al interior para siempre. Tras 2 años de angustia y pobreza, decidieron intentar un nuevo contacto con los gigantes, a pesar de la prohibición. Viajaron durante 2 días por el túnel, pero llegaron a un punto del camino donde el viento venía de otra caverna que ellos desconocían. El camino original estaba derrumbado. Algunos volvieron inmediatamente, pero otros decidieron seguir un nuevo y desconocido túnel. Varios meses después, uno de ellos regresó y dijo al resto que podían entrar. Los gigantes les autorizaban, pero sería para no volver nunca afuera, porque otros ingleses irían al territorio y les dañarían. Algunos se negaron, pero otros aceptaron y no regresaron jamás. Un hombre llamado Alan Moore fue enviado por el gobierno inglés en el año 1909 para cumplir 2 objetivos. El primero, asegurarse que la narración recibida por la reina era verídica, y el segundo, silenciar todo lo relativo a grandes cantidades de diamante, y si fuera hallada una excesiva cantidad, molerlo todo y asegurarse que se pierda para siempre. Moore torturó primero a algunas mujeres y luego a los pocos niños que habían quedado afuera. Quería saber dónde estaban los demás aborígenes, los 3 exploradores y sobre todo, dónde estaban esas grandes cantidades de diamante que preocupaban a la reina. En el año 1946 hubo un enorme derrumbe en el túnel, cayendo casi toda la escalera. Hoy solo quedan algunos escalones del inicio y un enorme precipicio inescalable, donde el viento sopla con ritmos diferentes. La historia de los macuchis tiene una gran similitud con las leyendas nórdicas. En todas estas historias se describen a los habitantes del interior de la Tierra como hombres grandes de más de 3,5 metros de altura. También coinciden en la descripción del enorme tamaño de la fruta y demás vegetales, y el sol central que alumbra día y noche. En esta historia se aporta un dato más, y es que la gravedad en el interior de la Tierra hueca es menor. Esto, unido al buen clima, explicaría el enorme tamaño de animales y plantas en aquella tierra, y también el por qué los macuchis crecían un poco más al permanecer allí. Es curioso cómo describen la zona que se encuentra en medio de la corteza terrestre, que se halla sin gravedad. En el libro La Tierra Hueca ya se decía que al quedar encerrada la corteza dentro de las presiones iguales y contrarias, se crea en el centro de sí misma una zona de equilibrio total o de gravedad cero. Comparando estas historias, no podemos por menos que preguntarnos cuántas historias como estas habrá por todo el mundo de las que no tenemos conocimiento. Es posible que algún día tengamos la prueba definitiva que demuestre que existen habitantes en el interior de la Tierra.